Buenos días, vamos a iniciar esta sesión Presidente. como comité, Bien. dándole la palabra a nuestros invitados. Estamos convocados para ver dos proyectos de ley. El primero se refiere a paridad en la posición o conformación de los directores públicos y el segundo el proyecto respecto de las cobranzas extrajudiciales que estábamos viendo ayer. Así que, Pedro, ¿usted tiene el listado de invitados? Sí, presidente. En el respecto del primer punto que usted señaló del Ministerio de Hacienda, está con nosotros el subsecretario, señor Alejandro Peber, la coordinadora de políticas laborales, Francisca Tucellán, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el subsecretario, señor Felipe Muñoz, subsecretario subrogante, y de la Comisión para el Mercado Financiero, el presidente, señor Joaquín Cortés, la comisionada, señora Bernardita Piedrobuena, y también está invitado el James Wilkins, analista, abogado de la Biblioteca del Congreso, pero se excusa por problemas surgidos en el último momento. También está invitado el profesor y abogado señor Luis Cordero. Eso es respecto del punto número 1, presidente. Ya, vamos a darle entonces en primer lugar la palabra al subsecretario de Hacienda y el Ministerio de Hacienda. Bien, presidente, muy buenos días y por su intermedio saludar a toda la Comisión de Economía del Senado. Es para mí un gusto, esta es mi primera participación en esta sesión representando al Ministerio de Hacienda. Y quería señalar, presidente, por su intermedio, tal como se lo pude anticipar, yo me voy a tener que retirar lamentablemente dentro de los próximos 30 minutos, porque me toca además presidir la mesa del sector público por parte del Ejecutivo y vamos a comenzar una nueva sesión, pero Francisca Duzayán, coordinadora de Mercado Laboral del Ministerio de Hacienda, si tuviera bien, presidente, puede seguir participando de la reunión representando al Ministerio de Hacienda. Y evidentemente, simplemente señalar que respecto de los directorios y la participación de mujeres en las empresas públicas, esta es una materia de suma relevancia. Usted sabe, presidente, que a mí me correspondió ser presidente del Consejo de Alta Dirección Pública previamente y allí impulsamos de manera muy fuerte la participación de mujeres, una serie de programas, la red de mujeres líderes y también la incorporación de más mujeres en posiciones de liderazgo en el Estado. Y llegamos hoy día a tener un 33% de los cargos de alta dirección pública cubiertos, ocupados por mujeres, ¿no? En condiciones que solamente el 20% de las postulaciones son mujeres. Por lo tanto, hemos ido avanzando en esa dirección y es la disposición del gobierno seguir avanzando también en esta materia tan importante que lo que viene a hacer es poner un componente de justicia, de equidad y también incorporar elementos centrales de todas las capacidades que las mujeres pueden contribuir al desarrollo de las buenas políticas públicas en beneficio especialmente de quienes más sufren. Así que con eso, presidente, agradecer a ustedes por la invitación y disponibles desde el Ministerio de Hacienda, apoyando al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para avanzar en esta materia tan importante. Gracias, subsecretario. Aprovechamos y lo felicitamos por su nombramiento. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión y le damos entonces la palabra, no sé si Francisca está conectada. Buenos días, sí, estoy conectada. A ver, estoy tratando de poner el video, pero no me... Ahí estoy. Buenos días, también muchas gracias por la invitación. Espero poder complementar lo que dice Alejandro para el Ministerio. La agenda de género tiene gran relevancia, por lo que nos interesa muchísimo hacer un seguimiento y participar activamente de la discusión que se está haciendo en esta sesión. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces vamos a dar la palabra al representante del Ministerio de la Mujer. ¿Está el subsecretario? Sin micrófono, parece. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya, muchas gracias, presidente, por la invitación a esta comisión y, bueno, saludar por su intermedio a la senadora, al subsecretario de Hacienda, al director nacional del SENAC y a los distintos asistentes a la presente comisión.
Y bueno, para nosotros resulta fundamental la participación en la presente instancia y queremos comenzar con una palabra introductoria en este ámbito, presidente. En primer lugar, a modo de introducción, queremos señalar que hemos trabajado en analizar algunas cifras para abordar de manera inicial lo que se pretende avanzar aquí en este debate legítimo en la materia que nos convoca. Entonces, señalar lo siguiente, que nos va a permitir aportar al debate, y luego referir a la experiencia internacional en esta materia de cuota y de autorregulación en nuestro ordenamiento, y los distintos trabajos que se han ido implementando en diversos sistemas. A ver, en primer lugar, destacar que en los últimos 10 años, previo al contexto de la pandemia, Chile había logrado aumentar la participación laboral femenina un 53,3% a comienzo del 2020. Lamentablemente, la crisis actual nos hizo retroceder alcanzando mínimo histórico de 41,2% en junio. Y si bien hemos visto una leve recuperación en este último tiempo, la participación aún no alcanza las cifras del año 2010 y el 56,1% por las mujeres en edad a trabajar están fuera de la fuerza laboral. Con respecto a la participación de mujeres en directorios, a la fecha las empresas de IPSA cuentan solo con 9,4% de representación femenina. Y si bien ha habido un gran avance importante, que este porcentaje en el año 2010 no llegaba a ser ni siquiera un 5%, el avance sigue siendo lento. Y de hecho, de acuerdo a la reciente estimación realizada, por ejemplo, por el S Business School, si mantenemos la tasa actual de evolución en Chile, se necesitarían más de 60 años para lograr una representación paritaria en los directorios de empresas del IPS. Con este porcentaje de participación, hoy Chile supera a solo 4 países de la OECD, estando 16,1 puntos porcentuales por debajo del promedio, que alcanza 25,5%. ¿Qué pasa en la experiencia internacional? En el mundo podemos observar principalmente tres modelos para avanzar en aumentar la participación de la mujer en los directorios. Por una parte, tenemos un sistema de autorregulación, otro conocido como Comply or Explain, reportar y explicar, y el establecimiento de cuotas obligatorias, imperativas. En muchos países se ha implementado algún tipo de regulación para incorporar mujeres en el gobierno corporativo de las empresas. La mayoría de los ejemplos de la ley de cuotas se pueden encontrar en Europa, siendo Noruega el caso más emblemático en implementar con carácter imperativo una ley de cuotas obligatoria por primera vez en el año 2013. Esta ley generó un aumento de mujeres en los consejos de administración, pasando de aproximadamente un 6% en el año 2002 a un 40% en el año 2008. En la actualidad, Noruega cuenta con un 40,2% de participación de mujeres en directorios. Si bien Noruega es un claro ejemplo de cómo con cuotas obligatorias se ha podido avanzar de manera veloz en un cambio sustantivo, es importante destacar que esta legislación dio paso a complejidades de otro tipo. Dada la rapidez de su implementación y la incertidumbre que provocaba, generó un impacto negativo en el valor de las acciones de algunas compañías, como del mismo modo el fenómeno que provocó que distintas mujeres participaran en directorios de distintas empresas, pero que terminaron siendo las mismas al posicionarse con un liderazgo que generó repercusiones en este ámbito. Un fenómeno que se le dio un nombre determinado en ese aspecto. Otro de los casos emblemáticos ha sido el de Francia. En el 2011 promulgaron por primera vez la legislación que introdujo cuotas en los directorios en el país. La ley apuntaba a las empresas que cotizan en bolsa y sociedades anónimas ilimitadas con al menos 500 personas empleadas y con una facturación de 50 millones de euros durante los últimos 3 años fiscales. Posteriormente se incluyeron además las empresas públicas reguladas por la ley comercial, como las empresas industriales y las estatales. De esta manera, Francia logró alcanzar una participación de mujeres de directorio desde el 12,3% en el año 2010 a un 41,2% en el año 2016.
alcanzando en 2019 un 45,2%. Y finalmente destaca en este sistema Alemania con la implementación también de un sistema de cuotas. Es importante destacar que en Alemania existe para aquellas empresas que tengan más de 500 empleados un sistema de administración dual, que significa que en el gobierno corporativo de la empresa se considera un consejo de administración y un consejo de supervisión. En el consejo de administración son los directores de la empresa y los que participan, y el consejo de supervisión está compuesto por empleados, representación sindical. En la ley de cuotas que empezó a regir en el año 2016, se estableció la obligación de que al menos el 30% de los puestos de los consejos de administración de las empresas con más de 2.000 empleados y que cotizan en la bolsa sean ocupados por mujeres. Para el resto de las empresas que cotizan en bolsa o que cuenten con representación de trabajadores en sus consejos de supervisión y tengan menos de 2.000 empleados, pero más de 500, deben determinar sus propias cuotas voluntarias para los puestos de ejecutivos y de supervisión, así como para los miembros de alta dirección. Recientemente, el gobierno de la canciller Merkel anunció una nueva modificación del sistema de cuotas, donde se busca eliminar la flexibilidad de las cuotas voluntarias para el segundo grupo de empresas. Así, de ahora en adelante, se exigirá un mínimo de una mujer en los directorios que tengan más de 3 directores, y adicionalmente en esta nueva legislación se pretende establecer que un 30% de los cupos en juntas de supervisión de compañías en las que el gobierno tiene participación mayoritaria deberán ser reservadas para mujeres. Lo anterior se debe a que, si bien Alemania ha logrado avanzar en la incorporación de mujeres en los directorios, sigue estando por debajo del índice de otros países de Europa, siendo su participación de un 35,6%. En contraposición a la iniciativa de cuotas obligatorias, cabe destacar la experiencia de países que han avanzado en otros sistemas. Y en este sentido han surgido sistemas que también logran grandes e importantes avances con modelos relacionados con el sistema de reportar y explicar, donde hay una obligación de reportar por parte de las empresas ciertos indicadores, ciertos índices, y si estos fueran deficientes o no son lo esperado, deberán explicar el porqué a la ciudadanía. Dentro de los casos con modelos como este destaca Australia. Australia en el año 2012 implementó la Agencia de Equidad de Género en el lugar de trabajo, agencia encargada de promover y fortalecer la igualdad de género en los lugares de trabajo australianos. Esta agencia trabaja en colaboración con los empleadores y las empresas, otorgándoles asesoramiento, herramientas prácticas y educación para ayudarles a su mejor desempeño y fortalecer los indicadores de equidad de género. Pero lo más importante es que la referida agencia es la encargada de recopilar información de los empleadores y empleadoras en el proceso de cumplir con los requisitos del reporte bajo la Ley de Igualdad de Género en el lugar de trabajo que fue promulgada en el año 2012. De acuerdo con el marco normativo de esta ley, las empresas con más de 100 empleadas deben realizar un reporte de datos anual, informando a la agencia sobre 6 categorías denominadas indicadores de igualdad de género, entre ellas composición de género en la fuerza de trabajo, composición de género en altos cargos y directorios, remuneración entre hombres y mujeres, disponibilidad y utilidad de términos, condiciones y prácticas de empleo relacionadas con la flexibilidad que apoyen a los empleados en sus responsabilidades familiares y de crianza, consulta a los empleados y empleadas sobre igualdad de género laboral, acoso y discriminación basada en el sexo. En este marco de informes se busca visibilizar la situación de las empresas y así fomentar la implementación de medidas que mejoren los resultados de igualdad de género. Y de este modo diseñar para minimizar la carga regulatoria de las empresas un sistema como el descrito. Como incentivo a reportar, el marco normativo establece que si un empleador o empleadora no cumple con esta normativa, la agencia puede publicar su nombre en un informe entregado al primer ministro o por medio electrónico, o publicarlo de otra manera, y además puede incluso no ser elegible para competir en el marco del contrato bajo adquisiciones de la Mancomunidad de Naciones y otras subvenciones y otro tipo de asistencia financiera con el Estado. Australia logró aumentar a través de esta vía la participación de mujeres en directorios, alcanzando actualmente un 32,1%. Por otro
otro lado, y en la misma dirección, cabe destacar la experiencia del Reino Unido, país que también cuenta con un modelo de reporte sin cuotas obligatorias. La iniciativa se remonta a 2010, cuando tras una petición política en el Parlamento se hizo una revisión de la participación de las mujeres en los altos directorios y puestos de los gobiernos cooperativos de las empresas a lo largo del país. En el momento de la revisión, 2010, las mujeres constituían el 12,5% de los gobiernos corporativos de las empresas del FTSE 100, como se conoce, que es el indicador de la Bolsa de Londres principal, frente al 9,4% en el año 2004. Al ver que en 6 años el país solo había avanzado 3 puntos, Lord Davis, quien lideró la iniciativa, recomendó que se tomaran acciones para asegurar un avance sustantivo, mucho más acelerado. Así surgió un enfoque de autorregulación como alternativa a las cuotas establecidas desde el órgano legislativo. En 2011 se hicieron las primeras 10 recomendaciones, entre las cuales se establece que las juntas directivas del referido FTSE 100 deberían apuntar a un mínimo de 25% de representación femenina para 2015 en ese entonces. Y adicionalmente se creó un grupo directivo que tendría por propósito supervisar el progreso anual y emitir un reporte en el tema. La iniciativa fue todo un éxito y la meta fue alcanzada en el año 2015. Así, en 2016 se incrementó la meta a un 33% de participación femenina de cara al 2020. De igual modo, se encomendó un nuevo reporte anual que incluiría temas de diversidad de género con respecto al gobierno corporativo, incluyendo cargos de director ejecutivo, comité ejecutivos y un análisis de las barreras al desarrollo profesional de las mujeres en las organizaciones y las empresas. En 2019, la tasa de participación de mujeres en directorio en el Reino Unido fue de un 32,6%. A partir del 1 de enero del 2019, el Código de Gobierno Corporativo del Consejo de Reporte Financiero del Reino Unido fue actualizado, incorporando la promoción de diversidad en los planes de sucesión y nombramiento. Entre los nuevos criterios incorporados se incluyó diversidad de género, social, étnica y fortalezas personal y cognitiva. Finalmente, otro de los casos que es preciso destacar en los países que no tienen cuota pero que han logrado avanzar de manera sustantiva es Estados Unidos. En Estados Unidos se utiliza un modelo de autorregulación donde la Comisión de la Bolsa y Valores exige desde febrero de 2010 que todas las empresas informen en sus declaraciones si la diversidad es un factor relevante en la nominación de directores, en qué forma incorporan esta variable en el proceso de selección y cómo se evalúa la efectividad de la política de promoción de la diversidad en el directorio. Dado que la diversidad no está definida por ley, se les permite a la empresa crear sus propias definiciones que en general pueden incluir género, antecedentes, raza y educación. La participación de mujeres en directorio en Estados Unidos pasó de un 20,3% a un 26,1% entre el 2016 y 2017. ¿Qué ocurre en la región? Pues bien, en nuestra región, solo Colombia ha introducido un sistema de cuotas obligatorias en los directorios, solo en las empresas del Estado. Esa legislación colombiana fue introducida en el año 2000 en compañías donde el Estado es el accionista mayoritario y exige un 30% de representación de mujeres en cargos directivos. En 2018 se estableció una meta adicional que apuntaba a una participación de 44,5% en 2019. La cifra alcanzada en 2019 fue de un 41% en los cargos de máximo nivel decisorio, significando 268 cargos de mujeres de los 661 disponibles. En cargo de otros niveles de decisión se alcanzó un 44% de participación en Colombia. A nivel de empresas privadas no existe una normativa imperativa de cuotas y la participación femenina en directorio es de 13,5%. Por otro lado, en Brasil se introdujo en el año 2010 un proyecto de ley que solicitaba la implementación de un sistema de cuotas en empresas públicas y compañías de capital mixto. Sin embargo, el proyecto sigue en el Congreso y su última discusión ocurrió en 2019. En la actualidad, la participación de mujeres en directorio en Brasil alcanza un 11,9%. En Perú, si bien no existen cuotas imperativas, en el 2016 se introdujo un proyecto de ley al Congreso que requería y buscaba establecer un 30% de representación femenina en los directorios
de empresas que cotizan en la bolsa. Y el proyecto, lamentablemente, sigue en espera de discusión parlamentaria y la participación a su vez de mujeres en directorio en Perú es del 10,1%. Finalmente, Argentina no cuenta con una legislación que establezca una cuota imperativa de mujeres en los directorios. No obstante, la Bolsa y Mercados Argentinos lanzó en el año 2018 una iniciativa conocida como el Reglamento de Panel de Gobierno Corporativo, a través del cual se implementaron un conjunto de acciones que buscan que las empresas ya listadas en la bolsa cumplan con prácticas de buen gobierno y transparencia adicionales a las requeridas por la regulación argentina. Las empresas que participan de este panel se inscriben voluntariamente y cumplen con estándares adicionales a los exigidos, entre los cuales figura naturalmente reportar sobre diversidad de género en el órgano de la administración. La participación de mujeres en directorio de empresas en Argentina alcanza un 11,2%. ¿Qué ocurre con las políticas públicas? En el caso de Chile, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha trabajado comprometidamente para avanzar en disminuir las brechas existentes. Así, hemos avanzado y fortalecido la iniciativa de paridad de género, IPG Chile, que consiste en una alianza público-privada que tiene por finalidad eliminar las barreras que perpetúan las brechas de género en la fuerza laboral y promover la participación y el progreso de las mujeres. De igual modo, en el año 2012 se creó la norma chilena 3262, que instala en las organizaciones un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Desde el inicio del segundo gobierno del presidente de la República, hemos continuado con los esfuerzos para certificar a más empresas, incluyendo pymes, y nuestra meta 2021 es certificar al menos 100 empresas para distinguirlas con el sello igual, conciliación vida laboral, familiar y personal. De igual manera, destacar el lanzamiento del registro de mujeres para directorios en empresas en el año 2019, desde este ministerio, en un trabajo colaborativo con la CNF, con el propósito de visibilizar a las mujeres que están disponibles y capacitadas para integrarse a los directorios de las empresas más relevantes en nuestro país. Este registro actualmente suma más de 600 mujeres de vasta trayectoria, competencias, liderazgo, demostrando que sí existen mujeres preparadas para ejercer cargos de alta responsabilidad en directorios de la organización. Por otro lado, este año, basado en la información reportada por la empresa, la CNF, en el marco de la norma 386 de carácter general, como ministerio lanzamos el primer reporte de indicadores de género en las empresas en Chile 2019. Este reporte logró transparentar ante el país la realidad de la participación de las mujeres en las empresas privadas al recoger información actualizada y crear indicadores de diversidad, hombres y mujeres en los directorios, en las gerencias de primer nivel y en toda la organización, como en la brecha salarial de género existente. De las 450 empresas analizadas, en el reporte se obtuvo una proporción promedio de mujeres en directorios de un 10,6%. Para el caso de gerencia de primer nivel, el 20% son ocupadas por mujeres. De esta manera, se visibilizó en mayor detalle el gran desafío que nos queda por delante. La proporción de las mujeres en la organización va disminuyendo a medida que aumenta el nivel de responsabilidad. Entendiendo que nuestros esfuerzos deben ir de la mano de un compromiso por parte del sector privado, como ministerio hemos trabajado en una variedad de mesas de trabajo con diferentes rubros económicos, especialmente aquellos que cuentan con una participación laboral mayoritaria, masculina, como son los sectores de minería, energía y construcción, entre otros. El propósito de estas mesas de trabajo es poder fomentar la incorporación de buenas prácticas que permitan una mayor incorporación de las mujeres en la industria. Asimismo, hemos trabajado a través de distintas líneas de trabajo con gremios, representantes empresariales y de la sociedad civil en este ámbito, en el 2018-2019, para sensibilizar sobre la importancia de la incorporación de mujeres en los directorios de cara a la renovación de. Finalmente, participamos en la iniciativa global de negocios llamada Club del 30%, iniciativa original en Reino Unido y que a través de compromisos voluntarios convoca a presidentes y CEOs que de los 30% de los directorios y consejos ejecutivos están compuestos por mujeres en las empresas IPSA, ICPA y multinacionales de Chile.
Normativa vigente en Chile. La normativa vigente en Chile nos señala lo siguiente. En nuestro país no existe, no está establecido una ley de cuotas, imperativo al menos con carácter general. Se ha venido realizando un importante trabajo en materia de incorporación de mujeres en altos cargos directivos. En relación a las empresas públicas, existe en nuestro país el sistema de empresas públicas, CEP, comité creado por Corfo con el propósito de ser un organismo técnico asesor del Estado. El CEP agrupa 20 empresas del Estado, respecto de las cuales ha avanzado de manera significativa en la inclusión de mujeres en sus directorios. Lo anterior se ha llevado gracias a la importante labor que ha realizado el CEP de forma autorregulada y voluntaria, que ha logrado alcanzar un 48% de participación de mujeres en directorios. Este compromiso, pese a no estar normado a través de una ley, se encuentra contenido en su reglamento de designación de directores, que su artículo 2 reza: las personas de un mismo género que sean designadas como directores o sean propuestas como tales en las juntas de accionistas por el Consejo CEP no podrán exceder el 60% del total de directores de la empresa donde el Consejo CEP tenga potestad de nombrar y de proponer en junta de accionistas. Por otra parte, en relación a las empresas públicas, si bien no existe actualmente ninguna ley vigente que regula de manera global el sistema de cuotas en directorios, se han producido importantes avances, toda vez que 2 de ellas han regulado el tema en sus respectivas normativas y regulaciones del gobierno corporativo. Así cabe destacar el caso de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, cuya normativa se reformó en el año 2017, estableciéndose en su normativa orgánica, que de los 7 cupos del directorio, los 2 elegidos por el presidente de la República deben ser de diferentes sexos. Otros 4 directores o directoras son nombrados por el presidente de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, y por último, un 7º director o directora es nombrado por el presidente de la República, el cual debe ser designado sobre la base de una propuesta presentada por los trabajadores de la empresa. La segunda empresa pública es Televisión Nacional de Chile, TVN, cuya regulación se encuentra en la ley 19.132, fue reformada en el año 2018, estableciendo que de los 7 miembros que deben ser designados, 6 de ellos deben ser elegidos de forma paritaria, propuestos por el presidente de la República al Senado para su aprobación. Y uno de ellos es elegido por el presidente de la República. En relación a las empresas privadas, no existe actualmente ninguna exigencia legal ni normativa que obligue a las sociedades, a las empresas privadas a tener un porcentaje de diversidad de género en sus directorios. No obstante, se han realizado avances en los últimos años en materias normativas bajo el modelo cumpla o explique, como señalé, bajo también el modelo de autorregulación. La Comisión para el Mercado Financiero ha dictado en los últimos años normas importantes, conocidas normas de carácter general, que han tenido por finalidad que las empresas deban reportar e informar para mejorar la información disponible, actualizada, sobre materias de gobierno corporativo, responsabilidad social, empresarial y desarrollo sostenible. Así, la norma 385, publicada en el 2015, establece normas de difusión de información respecto a las prácticas de gobierno corporativo adoptadas por las sociedades anónimas abiertas. Esta norma consiste en una autoevaluación en relación a la implementación de un conjunto de prácticas de gobierno corporativo que debe ser respondida por las sociedades anónimas abiertas cada año, obligándose a informar si han adoptado o no determinados indicadores. La norma 386, emitida también en el año 2015, busca modernizar y perfeccionar la información exigida en el reporte de responsabilidad social y desarrollo sostenible, que las entidades inscritas en el registro de valores deben remitir en su memoria anual. El objetivo es proveer a los grupos de interés, inversionistas y la ciudadanía de un conjunto de información completa, comprensible y útil respecto a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, vinculados a entidades que puedan ser consideradas y ser relevantes en la decisión de inversión. Además, las empresas deben completar un formulario electrónico sobre la información de la norma, entregando a la CMF reportes sobre diversidad en el directorio, gerencia, trabajadores, brecha salarial por género y por estado. Reforma legal. Tras analizar la experiencia internacional, señalada políticas públicas implementadas en nuestro país en materia de participación de mujeres en directorios y altos cargos,
corresponde referirse a las reformas legislativas que nos convocan. En primer lugar, debemos tener muy presente el principal objetivo que busca generar una cultura inclusiva en materia de género dentro de las empresas y las organizaciones, a través del cual éstas se vean verdaderamente beneficiadas al tener un directorio compuesto por personas de ambos sexos. No debe tratarse solo de implementar medidas exigidas por la ley, con carácter imperativo sin más, sino hacerlo en este sentido de manera responsable, considerando un cambio real, sostenible en materia de diversidad de género, que genere cohesión y adhesión, que permita compenetrar y asimilar. Esto de lo cual nosotros estamos profundamente convencidos, lo cual debe avanzar. Y así, independientemente del cambio legislativo, es importante señalar que es posible y es pertinente considerar dos principios que a nuestro juicio cabe tener muy presente. Primero, la gradualidad. Este principio nos dice que debemos avanzar de manera paulatina, sostenida, pero creciente, en la incorporación del sexo subrepresentado en los directorios. Se refiere principalmente al tiempo otorgado a las empresas para implementar la regulación que se pueda contener en la normativa en lo que a cuotas se refiere. Lo anterior obedece a que los gobiernos corporativos de las empresas son diferentes uno y otro. Existen diversas realidades, por lo que es importante otorgarles un periodo de tiempo prudente que se ajusten a la nueva normativa y que esta no implique un desajuste que termine por generar consecuencias adversas o perjudicar en algún caso. Y dichas modificaciones no pueden sino entregar estabilidad, lo que quiere decir que las medidas que se adopten no pueden alterar el funcionamiento interno de las empresas. De ahí la importancia de la gradualidad. De la misma forma, cabe considerar la transitoriedad. De implementarse algún sistema que acelere la participación de mujeres en directorio, esta debiera tener una duración limitada y no establecerse de manera permanente, eterna. Este es un principio básico que fundamenta el establecimiento de cuotas en todo ámbito, debido a que es una herramienta destinada a agilizar los procesos de participación. Como señalé, lo que se busca es generar adhesión, convergencia, asimilación, generar prácticas que sean compartidas por todos, por todas. Además, se debe tener en consideración que el ámbito de aplicación de las normas, los porcentajes y mecanismos no pueden ser similares para todas las empresas, ya que no todos los gobiernos corporativos funcionan del mismo modo, y es por lo anterior que es fundamental establecer reglas que se adapten caso a caso, con el fin de hacerlas factibles y de fácil aplicación. No podemos perder de vista en ningún momento el foco principal, el cual es alcanzar en lo posible la paridad de género dentro de los altos cargos directivos, con el fin de acortar la brecha de género dentro de la empresa, en todos los cargos que ésta tenga, no solo en los altos puestos directivos de la primera línea gerencial. Por su parte, existen empresas públicas, como el caso del Banco Estado, donde la viabilidad de su implementación aparece en el sentido de que, como corresponde designar 7 miembros, de los cuales 6 son designados directamente por el presidente de la República y otros por los trabajadores del Banco Estado. Y como ambas mociones lo plantean, parece lo adecuado establecer que de aquellos directores y directores que nombra el presidente, ninguno de los sexos pueda superar el 60% del total de los miembros de él. En el caso del Poder, por ejemplo, pareciera que reviste mayor complejidad. 3 miembros son nombrados por el presidente de la República, 2 representantes de los trabajadores y trabajadoras de la empresa son elegidos por el presidente de la República sobre la base de quinas separadas que para cada cargo deben proponer las federaciones y asociaciones de la empresa. Y 4 directores o directoras son nombrados por el presidente de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública de Servicios Cívicos, con el voto favorable del 4/5 en sus miembros. Las mociones para la misma empresa proponen mecanismos distintos, estableciendo en el boletín 12091-03 que ninguno de los sexos podrá superar el 60% total de los miembros del directorio, pero no establece ningún mecanismo de implementación. A diferencia del boletín 9858-03, que sí establece un mecanismo para cada fórmula de designación, incluye cuotas, pero la esquina hay temas, y no la designación de mismo.
Asimismo, en el boletín 12091-03 establece una cuota de género para los consejos superiores de FAMAR y ASMAR, ambas empresas del Ejército y de la ASMAR respectivamente. Corresponde destacar que la modificación en ambos casos no es tan simple, debido a que las respectivas leyes orgánicas determinan la integración de dichos consejos en relación a los cargos. Así, por ejemplo, en el caso ASMAR, dicho Consejo Superior está integrado por el director general de los servicios de la Armada, el subjefe del Estado Mayor General de la Armada, el director de armamentos de la Armada, el director de artillería y maestranza de la Armada, entre otros, generando el problema práctico de que puede adolecer lo anterior, ya que dichos cargos no son ocupados libremente, sino que a través del sistema de promoción de cargos de las Fuerzas Armadas, por lo que es necesario revisar cómo se solucionará ese problema. En cuanto a las empresas privadas, solo uno de los proyectos de ley fusionados busca regular esta materia y debemos señalar que estamos en un marco regulatorio absolutamente distinto a tratarse de la esfera de lo privado. Es por ello que es necesario ser cuidadosos en la posible regulación que no conlleve a limitaciones a ciertos principios y derechos básicos de las personas. En relación a lo anterior, es que es importante tener presente algunas garantías del Estado de Derecho, como la autonomía de los cuerpos intermedios, como la libertad asociativa, el derecho a realizar cualquier actividad económica, entre otros. En segundo lugar, es necesario tener presente la normativa existente en materia de sociedades anónimas, que es el tipo societario que se busca regular en el boletín 12091-03. La ley 18.046 distingue principalmente tres tipos de sociedades anónimas: abiertas, cerradas y especiales. Como sabemos, la abierta cotizan en la bolsa, se encuentra inscrita en el registro de valores, las cerradas por lo general no, y las especiales son las que formas existen y puedan en virtud de escritura pública y que han recibido la CMF una resolución que autorice su existencia en un giro especial. De lo anterior, debemos tener en cuenta que ciertas consideraciones que repercuten en algunas interrogantes que sería importante abordar y hacer presente, analizar, y que están básicamente relacionadas con la operatividad de una posible reforma. De esta manera, creemos que de avanzarse en la regulación de empresas privadas, debiese ser esta solo las sociedades anónimas abiertas, ello en gran medida debido a su actual fiscalización por parte de la Comisión para el Mercado Financiero. La ley 18.046 establece que el mínimo de directores que puede tener una sociedad anónima cerrada son 3. Por ello consideramos que la imposición de cuotas a este tipo de sociedades podría ser una limitación importante, especialmente para pequeñas y medianas empresas que se constituyen, sociedades familiares, sociedades que se constituyen con personas afines, de confianza o especializadas en un giro particular. No obstante lo anterior, en el caso de sociedades anónimas abiertas, pese a ser mayor el número de directores y directorias, también surge la duda de cómo se implementaría un sistema de cuotas imperativo, en consideración a que en este tipo de sociedades, cuando se cumplan los requisitos determinados por la ley, se debe nombrar al menos un director o directora independiente. Y este miembro existe como un contrapeso de los accionistas, velando, protegiendo los intereses sociales de cada uno de ellos. En este sentido, la ley establece una serie de limitantes para ser designado un director independiente, debiendo demostrar que no está relacionado con los controladores, asegurándose así la protección de los accionistas minoritarios. Aplicar la limitación de que ningún sexo pueda superar el 60% del total de los miembros del directorio de una sociedad a partir de la siguiente designación de directorio, sin gradualidad alguna, también tiene implicancia a considerar como las que mencionamos. Y en el mismo sentido, se debe determinar cómo se compatibiliza el establecimiento de cuotas con la norma que establece que los directores pueden ser reelegidos de manera indefinida. Solamente deseo enunciar algunos problemas, algunas interrogantes que es importante tenerlas muy presentes. ¿Quién sería el obligado en definir? Cuando hay varios accionistas o grupos accionistas. En la nominación de los directores suplentes, ¿se debe mantener el porcentaje o cuota? ¿Es necesario que haya cuota de género en el comité de directores y directoras? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con la junta accionista si decide disminuir el número de directores nombrados y directoras nombradas? ¿Se aplicaría este porcentaje a las agencias de sociedades anónimas extranjeras? De todo lo anterior, pareciera ser que avanzar de manera adecuada en el sector privado por la vía de fortalecer el modelo Comply or Explain, señalé,
y sumar nuevas acciones que permitan transparentar la información, así como incentivar el avance de la diversidad del directorio, aparece como una importante medida. En materia normativa, se debe tener presente el rol de las normas de carácter general emitidas por la CMF y la Superintendencia de Pensiones, quien acaba de emitir la norma 267 en este ámbito, que establece una serie de instrucciones a la administradora de fondos de pensiones y la administradora de fondos de cesantía con el propósito de que incorporen el riesgo climático, otros factores, como también sus políticas y procesos de inversión y actividad de evaluación y gestión de riesgo. Ejemplos de esta iniciativa podrían sumarse en relación a estos esfuerzos. Podría ser la implementación de un sistema de elección de directores que obliga a realizar listas de candidatos paritarios, los cuales deben ser entregadas a accionistas previa votación de los mismos. A modo de conclusión, señalar lo siguiente. Efectivamente, nos queda mucho trabajo por hacer para alcanzar una equidad de género dentro de las empresas y sus altos cargos directivos. Si bien una ley de cuotas puede ayudar a alcanzar los porcentajes de participación deseados de manera más rápida, debemos tener presente que lo importante es que las medidas que se tomen deben ser eficaces y eficientes. Que independientemente del sistema que adoptemos para avanzar, debemos tener presentes los principios señalados de gradualidad y transitoriedad. Que el propósito final, más allá de la incorporación de mujeres en directorio, debe ser la participación de mujeres en todos los espacios de liderazgo y en toda la organización. Que el análisis de diferentes normas y datos que revelan no existe una solución única, absoluta y uniforme para terminar con avanzar la brecha de género, sino que existen distintos sistemas o modelos en los cuales se puede aplicar según las distintas realidades. En definitiva, presidente, como ejecutivo creemos sinceramente que debemos avanzar en una propuesta que nos permita continuar con el comprometido trabajo que ha existido a la fecha con respecto a la participación de mujeres en directorios y altos puestos directivos de empresas públicas. En este sentido, expresamos plena disposición para examinar y revisar la legislación vigente en este ámbito, tanto para las empresas pertenecientes al Consejo C, como de igual modo las empresas públicas, expresando total disposición para trabajar y avanzar por medio de esta dirección, revisar y actualizar la normativa, generando un referente ejemplar que busque la adhesión, junto con considerar la opinión, por cierto, de los académicos, de los gremios, la responsabilidad de la sociedad civil. En lo que respecta al mundo privado, como mencioné, creemos que es fundamental avanzar y fomentar la elección de mujeres en altos cargos de empresas privadas. Empero quiero destacar que en nuestra región, ninguna realidad o ningún sistema ha avanzado en dicha dirección, como señalé. Esto es un punto muy importante a tener en consideración al copiar modelos que no necesariamente han de ajustarse por completo a nuestra realidad organizacional, cultural, económica y social. Por ello, tenemos la convicción de que una interesante y una buena forma de avanzar es que a través del sistema Comply or Explain, cumplimiento, reporte o explique, donde la empresa tenga que dar cuenta de sus políticas institucionales implementadas en relación con la diversidad de género, no solo en sus directorios, sino que incluso en toda la administración y gestión empresarial, aparece como una gran meta. De esta manera sería conveniente mirar las experiencias como las del Reino Unido, la Australia, como les comentaba anteriormente, en países que han logrado importantes y significativos avances en la participación de mujeres en directorios y altos puestos de responsabilidad. Incluso Australia, gracias a su iniciativa de reporte, ha logrado avanzar además en llevar un registro y reporte de muchos otros aspectos, como son flexibilidad laboral, brecha salarial, composición de la fuerza laboral, apoyo a cuidadores y permiso parental. Agradezco, señor presidente, a la comisión por habernos invitado a participar y exponer en la materia. La incorporación de las mujeres en los organismos directivos ha sido una de las grandes tareas que como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género enfrentamos y hemos trabajado, y esperamos que el estudio acabado de los proyectos de ley nos permita desarrollar un enriquecedor debate legítimo en esta materia que tenga por resultado el establecimiento de los mecanismos más adecuados para cada empresa, para cada realidad, sin caer en lo absoluto, sino distinguiendo cuando la naturaleza social lo requiera. Haremos llegar a la Secretaría de la Comisión un listado de las personas y asociaciones que creemos que deberían ser también escuchadas por la Comisión antes de continuar la discusión detallada.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario Felipe Muñoz. Y no sé si nos puede hacer llegar lo que leyó, para efectos de tenerlo presente a la hora de elaborar el informe y además para considerar sus comentarios al momento de votar en particular el proyecto. Le voy a dar la palabra entonces ahora a los representantes de la Comisión por el Mercado Financiero. Está su presidente, señor Joaquín Cortés, y la comisionada, señora Bernardita Piedrabuena, a quien aprovecho y felicito por su reciente nombramiento y le deseo también el mayor de los éxitos. Y después le damos la palabra, espero que tenga un poco de paciencia, al profesor Luis Cordero, que también me interesa escucharlo sobre este punto. Entonces le damos la palabra a la CMF. Que pudiéramos ser más resumidos para que alcancen a todos los expositores. Gracias, presidente. Tenemos una breve presentación que va a estar a cargo de la comisionada Bernardita Piedrabuena. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Lo que sí, hay por algún motivo no me la... perfecto. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación, a los senadores presentes, al secretario de la comisión, don Pedro Fay, tanto tiempo, a Álvaro, y al resto de los invitados. Y gracias por el saludo también, presidente, de mi nominación. A nombre de la comisión, venimos a presentar lo que nosotros vemos en relación a este tema. La agenda está aquí puesta, vamos a hacer introducción, una breve comparación de experiencia, resumen de la evidencia y las conclusiones. ¿Cuáles son las atribuciones de la CMF? Bueno, de acuerdo a la ley 18.046, la ley de sociedades anónimas, la CMF fiscaliza las sociedades anónimas abiertas, excepcionalmente a sociedades anónimas especiales que la ley establece y también a sociedades anónimas cerradas, y cuando queda en el ámbito del control de la CMF en relación a la obligación de información. ¿Qué hemos visto en participación de las mujeres en Chile, en directorios y sociedades anónimas abiertas? La línea verde que se ve ahí es la participación de mujeres a lo largo del tiempo, de 2015 hasta 2020, reportado por la misma, una cifra de la Bolsa de Comercio. La sociedad anónimas abierta, las mujeres representan un 12,5% hoy en día en el directorio y un aumento que ha duplicado desde 2015. Si solo miramos las empresas que se transan en bolsa, que no necesariamente es un subconjunto de la sociedad anónimas abierta, esta participación ha aumentado en los últimos 5 años de 7,5 a 10,3. Es decir, vemos un avance, aunque seguimos estando en niveles muy bajos. Y vamos a hacer una comparación a nivel internacional al respecto. Si vemos por rubro los datos disponibles, podemos ver qué pasa en las industrias de recursos naturales, en la industria de comercio o retail y en el sector de construcción inmobiliaria. Y podemos ver a nivel de directores que existe una heterogeneidad a nivel de las industrias en cuanto a la participación de mujeres en este directorio, siendo muy bajo en el sector de recursos naturales, un 3% el año 2019, bastante más alto en el sector de comercio, un 17%, y un 14% en construcción inmobiliaria, donde se observa un mayor aumento en estos últimos 5 años. Vemos que la participación, cuando vamos bajando los niveles de responsabilidad en gerente, esta participación aumenta, y cuando ya vamos a los trabajadores de las empresas, aumenta mucho más, siendo en el caso del retail una participación sobre el 50%, es decir, se visualiza aquí el hecho que si bien las mujeres en la parte baja de la pirámide de posiciones a los cargos de responsabilidad parten en algunos sectores en iguales condiciones, pero esto va disminuyendo a medida que avanzamos en esta pirámide de responsabilidad. Haciendo un zoom a lo que en el año 2019, en esta cifra de directores mujeres en las empresas, vemos que 4,1%, si miramos a todos los que son presidentes de las sociedades anónimas abiertas y vemos cuántas son mujeres, es 4,1%. Si miramos entre los vicepresidentes, esta participación es 8%. Si miramos solo en aquellos directores que no son presidentes ni vicepresidentes, es 12%. Y cuando ya avanzamos a directores suplentes, esta participación aumenta a 17%. Nuevamente, se visualiza aquí
esta realidad de que las mujeres, a medida que aumentan los grados de responsabilidad a nivel de las empresas, su participación va disminuyendo. Como muy bien se explayó el invitado anterior, el subsecretario, existen diferentes modelos para promover la incorporación de mujeres en los directorios, de la entrega de información, que es el caso de Argentina y Chile, Canadá y Australia, la autorregulación, que también está presente en Chile, en Colombia, Finlandia, México, Nueva Zelanda, Estados Unidos, en el Nasdaq. Esto es muy reciente. La semana pasada el Nasdaq estableció que aquellas empresas que se coticen en esta bolsa van a tener que tener directores no solo mujeres, sino además de grupos diversos, como son de raza o de la comunidad LGTBQ+. Y da un periodo de tiempo y establece algunas reglas. Tenemos la cuota voluntaria, que es el caso de España y el estado de Washington en Estados Unidos, y la cuota obligatoria, que básicamente se estableció en los países europeos, y tenemos la experiencia de California en Estados Unidos. Bernardita, me espera un minuto. Lo que pasa es que tenemos que formalmente inaugurar la sesión, porque estamos con quórum desde hace por lo menos más de media hora, de hecho hace 45 minutos. Pero para todo el efecto, el secretario tiene que tomar constancia de eso. Entonces damos por inaugurada la sesión. Puede continuar, disculpe la interrupción. Vemos, la experiencia muestra que las cuotas van desde 20% a 40%. También muestra que hubo gradualidad en la implementación de estas, cuando se implementaron las cuotas obligatorias, que en general 3 años, y en algunos casos se estableció un periodo de tiempo en que las cuotas estuvieran vigentes, y para luego salir, no imponer las cuotas obligatorias. En caso de las cuotas voluntarias, se generan incentivos para que las empresas cumplan con esto. Por ejemplo, en España, aquellas empresas que quieran participar de licitaciones de compras públicas tienen que cumplir con la cuota establecida en la ley. Si vemos a nivel de los países de la OECD, en el año 2019, aquí hay una amplia gama de países, vemos la participación de mujeres en los directorios de las sociedades listadas en bolsa. Podemos ver que las barras verdes son los países que establecieron cuotas obligatorias, y las barras amarillas son los que establecieron autorregulación, siendo las barras azules, todos los países que están a continuación, países que ya tienen ya sea autorregulación o obligatoria o obligación de informar o cuotas voluntarias. Vemos la gran diferencia entre Chile, que está en la distribución estaría a la derecha, como vimos en torno a esto para el año 2019, en ese minuto estamos menos del 10%, en torno al 9%, y aquellos países donde se presenta mayor participación, que son los países como Islandia, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Italia, Bélgica, Alemania y Finlandia, y vemos una mezcla entre países que establecieron la cuota obligatoria y otros que establecieron autorregulación. Es decir, la evidencia nos muestra que dependiendo del contexto, hay países donde la cuota es exitosa y hay otros que la autorregulación también logra su propósito. Si vemos cómo ha sido la evolución a nivel de estos países, es decir, cómo ha cambiado la participación de las mujeres entre el año 2010 y el año 2019, mirando una instancia intermedia que es el año 2016, vemos que en los países donde las cuotas fueron obligatorias, esto aumentó fuertemente. Cabe señalar que las cuotas obligatorias, Noruega fue un país que la impuso el año 2003, primero en forma voluntaria, y la hizo obligatoria el año 2006, y los países, el resto de los países europeos partieron en el 2011, 2012 imponiendo sus cuotas. Islandia partió un poco antes. Entonces vemos, dado esta muestra de años en que las cuotas aumentaron, significativamente en aquellos países que impusieron cuotas, pero también aquí en otros países que usaron la autorregulación. Pero también vemos casos de otros países, como el caso de los que están en la cola izquierda, Chile, Japón, México, Corea, donde esta participación no ha aumentado fuertemente. Cabe señalar que en el caso de Chile no tenemos información todavía procesada para el año 2010, por eso no podemos mostrar la barrita azul, que es la posición que vive en 2010. ¿Qué resume la evidencia? Bueno, aquí es importante señalar que hay estudios de correlación y hay estudios de causalidad.
Los estudios de correlación, que aquí se mencionan algunos, muestran que si uno mira un directorio diverso en género, se observa mejor desempeño en la empresa, mejor desempeño medido como utilidad, rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre patrimonio, una medida económica que se llama el Q de Tobin, que también es una medida de valor económico de la empresa, y hay otros autores que muestran resultados no concluyentes o una correlación negativa. Pero eso es correlación, y la correlación no necesariamente nos indica causalidad. Y lo que queremos preguntarnos es si el hecho de obligar o de imponer una cuota produce efectos negativos sobre la empresa. Y ahí también tenemos diferentes trabajos en que se muestra que en algunos casos, algunos de ellos muestran caída en el valor de la empresa, y estos trabajos, el más famoso, más citado, es el de Ager y Dittmar de 2012, que evalúan la imposición de cuotas en Noruega. Los dos últimos que están ahí mencionados, Green et al. Y Wang y coautores, estudian el establecimiento de cuotas en California. Pero también hay otros autores que estudian establecimientos de cuotas en Francia, en diversos países europeos y en Italia, y muestran que no existen impactos, que estos son neutros en el rendimiento de las empresas. Y estos estudios, como muy bien digo, controlan, como decimos los economistas, por otros factores de forma tal de entender si hay causalidades. ¿Sí? El hecho que obliguemos a imponer cuotas afecta a las empresas. Esta evidencia nos señala que hay dudas del efecto de las cuotas obligatorias en el valor de la empresa. Hay algunos que indican resultados negativos, otros que indican que no hay resultados. Lo que sí es importante señalar, por lo menos en los estudios de California, que los autores muestran que uno de los motivos por los cuales las cuotas habrían afectado el valor de la empresa es que no había ofertas de mujeres. Y es muy interesante cómo hacen esto. Entonces, la no oferta de mujeres, es decir, un pool de mujeres numeroso y con las capacidades adecuadas para diferentes niveles, para diferentes sectores, hubiera hecho que estos directorios optaran por mujeres con menos experiencia o más jóvenes, lo cual llevaría a un menor valor de las empresas. Hay otros aspectos de la evidencia que resulta, cabe la pena destacar, que son que la diversidad de género en la empresa no produce un aumento en el riesgo de las empresas, y también que la diversidad de género en la alta administración produce un efecto spillover, es decir, que al haber más mujeres en directorios y en alta gerencia, eso se traduce en la pirámide de contratación hacia niveles de menor responsabilidad, en donde empieza a aumentar la participación de mujeres, sobre todo desde directorio a alta administración. También cabe señalar que está estudiado en la literatura que la diversidad en los directorios, diversidad de todo tipo, de educación, raza, género, experiencia y diferentes campos de especialización, es favorable y es bueno para un gobierno corporativo, en el sentido que la empresa se desempeña en forma mejor. ¿Qué ha hecho la CMF en este ámbito de promover la participación de mujeres en las empresas? Bueno, desde el año 2015 que la CMF ha publicado dos normas, que es la norma de carácter general 385 y la norma de carácter general de 386. La 385 le indica a las sociedades anónimas abiertas que debe informar a quienes quieren comprar, a sus inversionistas, las prácticas de buen gobierno corporativo, entre las cuales se encuentran las prácticas de sostenibilidad y de diversidad de género en los directorios. Por otra parte, la norma 386 pide que en particular las sociedades anónimas abiertas informen sobre los porcentajes, o sea, cuántas mujeres hay en los directorios, cuántos jóvenes hay en el directorio, también cuántas mujeres o otros aspectos de diversidad hay en la alta gerencia, y también a nivel de los trabajadores, y también la brecha salarial. Es decir, ambas normas cumplen un rol de entregar información al mercado. Mirando la experiencia y luego de una discusión a nivel de la comisión,
creemos que la diversidad de género tiene un efecto positivo sobre las empresas. También vemos que existe una baja diversidad de género en las sociedades anónimas abiertas locales y que la CMF ha realizado acciones para fomentar la información y la autorregulación en las empresas. En relación a la cuota obligatoria, la evidencia es mixta. No permite concluir si esto tiene efectos negativos o positivos sobre las empresas. Pero sí observamos ciertas cosas, que puede haber un efecto spillover desde los directorios a la alta dirección, que en los casos, que no lo mencioné en la evidencia anterior, pero lo quiero resaltar aquí, que yendo a más detalle en estos trabajos que encuentran evidencia negativa, esta evidencia negativa se da más en aquellas empresas pequeñas y en donde le era más difícil encontrar mujeres para conformar sus directorios por la especialidad que tenían las mujeres. Normalmente había más mujeres en directorios relacionados a servicios que en empresas industriales o mineras. Por lo tanto, puede ser conveniente mitigar eventuales impactos negativos observados en la evidencia. Es decir, si se quiere avanzar en una cuota obligatoria, tiene que tomarse en consideración estas restricciones que producirían una disminución en el valor de la empresa. Y por lo tanto, sería conveniente que la medida fuera transitoria, es decir, que se establece la cuota por un cierto número de años y al cabo de esos años se elimina esta cuota cuando la cultura ya haya internalizado el hecho de la igualdad de participación en las mujeres en los directorios. Pueden haber otras políticas que vayan generando esos incentivos. Después la medida sería conveniente que fuera gradual justamente para que las empresas se adapten a este tema de que no existiría la oferta suficiente de mujeres, de forma tal que se genere este pool de mujeres para poder en donde buscar a mujeres directoras. La experiencia internacional habla de entre 2 y 3 años de gradualidad. Y desde el punto de vista de la CMF sería conveniente acotar esta exigencia a sociedades anónimas abiertas, ya que tienen un mayor número de directores, pues pueden estar mejor preparadas para cumplir con esta cuota, si es que es impuesta, y son fiscalizadas por la CMF. Nosotros podemos fiscalizar el cumplimiento de estas cuotas. En particular, las sociedades anónimas cerradas no requieren tener más de 3 directores y la propiedad suele estar muy concentrada, lo cual dificultaría cumplir con esta obligación. En términos más operativos, es conveniente precisar ciertos aspectos que pasan en el caso de esas sociedades que tengan menos de 4 directores y se quiere imponer una cuota de 40%, en particular si hay 3 directores nunca se va a poder cumplir la cuota matemáticamente. Después, ¿quién es el sujeto obligado? Los directores son elegidos por la Junta de Accionistas. Cada accionista ejerce individualmente su derecho a voto. Los candidatos son elegidos por la acumulación de 1 más votos. Entonces, ¿a quién vamos a obligar que debe responder por este directorio diverso? Y por lo mismo, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Por ejemplo, Islandia, que impuso la cuota, no estableció sanciones si no se cumple, pero en otros países sí establecieron sanciones, desde multas pecuniarias por días de incumplimiento hasta disolución o hasta prohibición de las empresas de ofrecer valores de oferta pública. Entonces también hay que considerar la sanción en caso de que no haya cumplimiento. El otro sanción es que aquellos directores que no cumplan con la cuota, es decir, si hay 5 directores y la cuota es, o 6 directores y la cuota es 40% y son todos hombres, bueno, los hombres que estén por sobre el cumplimiento de la cuota, es decir, en exceso de ese 60% en este caso, no tendrían derecho a voto o tendrían que ser reemplazados por mujeres. Y eso es lo que queríamos presentar ante la comisión, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos entonces a dar la palabra al profesor Luis Cordero. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Trataré de ser breve. He preparado una presentación para compartir. Y por razones obvias,
El objeto de mi presentación es estrictamente vinculado al debate sobre empresas públicas, ¿no? Que es en razón de mi especialidad. Los fundamentos de política pública se han expuesto, son bastante razonables y conocidos, es un debate que está señalado hace algún tiempo y en consecuencia yo me voy a focalizar específicamente en algunos comentarios que ambas mociones refundidas me parecen desde la perspectiva de la técnica legislativa, si es que uno quiere cumplir con el propósito que en ella se encuentra establecida, ¿no? El primer problema que tenemos en ambos proyectos y que sería conveniente que la Comisión lo evaluara bien de cara a, como decía, regular esto pensando en empresas del Estado, es que el listado de empresas que administra es indeterminado, y esto es consecuencia, entre otras cosas, de que no disponemos de una regulación general de gobiernos corporativos de empresas del Estado. No, yo solo quiero recordar que tanto la administración de la expresidenta Bachelet como la administración del presidente Piñera han tenido proyectos de ley vinculados a la regulación de gobiernos corporativos de empresas públicas y que lamentablemente ninguno de los dos pudo avanzar en el Congreso. Esto es complejo además porque ¿qué es lo que denominamos empresa del Estado? Es una calificación que a ratos juega con cierta ambigüedad. El Congreso ya ha tenido inconvenientes en este debate, lo tuvo en el 99 cuando discutía la ley de probidad, lo tuvo en la reforma constitucional del 2005 respecto a la fiscalización de las empresas del Estado, lo ha tenido en un proyecto de reforma posterior que tenía que ver con transparencia, también de reforma constitucional. Y además, lo que esto revela es que cuando hablamos de este tipo de empresas no tenemos mucha claridad del universo de lo que al cual estamos denominando. Por eso ambos proyectos son incompletos desde ese punto de vista. Y de alguna otra manera lo que uno debiera tratar de sincerar es del universo del cual estamos hablando, ¿no? El criterio general utilizado, o el criterio general que ha terminado prevaleciendo, es más bien aquella distinción esencial que realiza la jurisprudencia de la Contraloría desde muy antiguo y que la sigue realizando hasta el día de hoy, entre otras cosas por la manera en que está construido el artículo 16 de su ley orgánica. Es decir, hay empresas públicas creadas por ley, hay sociedades del Estado y hay sociedades en que el Estado tiene participación. Regularmente se hace la distinción de participación mayoritaria, pero recuerden que también podría tener en algunos casos participación en aquella que no lo es, ¿no? Del primer tipo, ahí hay un listado donde más o menos están casi todas las que están denominadas como empresas públicas creadas por ley, ¿no? Desde las empresas de la defensa, Banco Estado, TVN, Codelco, Enami, las 10 empresas portuarias y ENAP. De hecho, en algunas de ellas hemos tenido reformas en los gobiernos corporativos, eso hace que tengamos una gran dispersión en el nombramiento del régimen de directores, etc. Esto es relevante porque cuando uno se refiere a sociedades del Estado, que no están en esa primera matriz, están todas estas sociedades anónimas y algunas sociedades por acciones. Esta distinción, que pareciera ser bien geométrica, no es la misma que tiene la distribución del sistema de empresas públicas, en el fondo. El sistema CEP toma algunas de estas empresas y otras no las toma, en el fondo, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas. Eso es lo que quiero decir con esto, es que utilizar la categoría empresa CEP es una mala estrategia, entre otras razones, porque aborda solo un universo muy acotado de empresas del Estado. Probablemente las más relevantes, se dirá, pero en general es un universo relativamente acotado. Y de hecho, olvida que hay otras empresas que andan dando vuelta, por ejemplo, y que este proyecto, por ejemplo, no considera y que en general en la legislación chilena no estamos observando. Ese sería el ejemplo de las sociedades filiales de las empresas públicas. Nosotros tenemos una gran cantidad de empresas filiales de empresas públicas regularmente vinculadas al giro principal, ¿no? Este otro listado de otras empresas del Estado es consecuencia de los debates que existen respecto de cuáles empresas pueden ser fiscalizadas o no por Contraloría. Las universidades del Estado están facultadas por ley de universidades para constituir sociedades, ¿no? La base de datos del Diario Oficial es una sociedad anónima del Estado, la editorial jurídica es una empresa del Estado, tenemos algunas empresas municipales todavía dando vueltas, ¿no? La empresa eléctrica Tiltil sería un ejemplo, la de Melinca, que es otra, en fin. Lo que quiero decir con esto es que lo que pareciera que el proyecto debiera apuntar, eso sería, en mi opinión, que la distinción no debiera ser orgánica por cada empresa, sino que una distinción general, y dado que me invitaron, yo creo que
uno debiera mirar a las empresas del Estado, y este es como el gran debate pendiente desde el punto de vista del gobierno corporativo, empresas públicas, más bien como un conglomerado. Por eso hay buenas razones para que en el caso de empresas del Estado uno regule, ¿no?, la participación de género en los directorios, ¿no? Y yo, tomando el ejercicio que hicieron ambas mociones, ¿no?, más o menos ordené esas como 3 ideas, ¿no? 3, 4 ideas. La primera idea, aquellas en los directorios que son de las empresas públicas del Estado, sociedades del Estado, en las que el Estado tenga participación, se debe garantizar que existe integración de ambos géneros, que los nombramientos sean que correspondan al presidente de la República, ministros de Estado, porque además tenemos sistemas de nombramiento bien asimétricos, o a la Corfo en representación del fisco. En esas empresas o sociedades se realice la distribución del 60%, que más o menos es relativamente concordante, ¿no?, respecto de la política interna y respecto también de alguna regulación comparada para empresas públicas, y que excluya de esos aquellos que son miembros de esos directorios por cargo o función, que son las únicas razones por las cuales yo no podría considerar esos porcentajes, de hecho, ¿no? El ejemplo más claro sería en aquellos casos donde una autoridad integra ese directorio por el cargo que inviste. Eso habitualmente está pasando en las empresas de la defensa nacional. Y lo último es que el criterio de nombramiento se utilice también para las sociedades constituidas por las empresas públicas o por otras entidades, que sería tomar la decisión si seguimos observando, ¿no?, sociedades o sociedades del Estado en particular que se alejan, ¿no?, de estas categorías tradicionales y que por ley están facultadas otras entidades para crearlas, ¿no? O sea, el proyecto como está, por ejemplo, no captura las sociedades filiales del Estado. Ese sería como el ejemplo. No captura las sociedades creadas por las universidades del Estado. Y por último, ¿no?, un criterio que yo creo que nunca está de más: existen determinadas normas sectoriales que indican que mientras no exista regulación expresa no se aplican esa normativa general, y lo que trata de hacer esa referencia, ambos proyectos no la tienen, y que sería conveniente que la tuviesen, es que aún en aquellos casos donde se requiere referencia expresa, esta norma opera de ese modo, ¿no? Eso, señor presidente, son mis comentarios, que están fundamentalmente focalizados en el universo de empresas a las cuales está haciendo referencia ambos proyectos. Muchas gracias. Gracias. Vamos, no sé, estamos con los invitados del día. Pedro, tengo entendido, porque el representante de la biblioteca va a venir en la próxima sesión. Así es. No sé si algún senador tiene una pregunta. Yo tengo un par de comentarios, pero le voy a dar primero la palabra a la senadora Aravena. Gracias, presidente. Yo solo quiero agradecer las 3 exposiciones, muy buenas todas, y ya nuestro secretario nos ha enviado todos los respaldos, así que muchas gracias. Rescatar lo que planteó la CMF respecto a normas transitorias, que yo creo que hay que evaluarlo, a la gradualidad, a la disponibilidad efectivamente del cumplimiento de los perfiles. Yo creo que son cosas bien prácticas que nos plantearon y que pueden apoyar la regulación de la norma que estamos hoy día trabajando. La subsecretaría hizo un análisis muy importante, son 14 páginas de análisis que vamos a revisar y sin duda nos va a servir para trabajar este proyecto. Y por último, el profesor Cordero yo creo que hace un análisis que no es menor, que es cuál es la amplitud que le vamos a dar a la norma, y se hace cargo de algo que si bien no se ha regulado, quizás indirectamente nosotros podríamos ya comenzar a trabajar, que es el tema de las sociedades filiales, que son muchísimas. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que pedir probablemente otro estudio a la biblioteca respecto de ese punto en particular, para ver si es que hay consenso en la comisión para incorporarlos o no, porque si vamos a hacer una normativa, debiera ser lo más amplia posible, al menos en el ámbito público. Y respecto a lo privado, hay harto que leer, harto que estudiar, y sobre todo ver que ni una sociedad es igual a otra, sin duda, pero las normativas obligatorias en el caso de las sociedades pareciera que no da lo mismo qué tipo de sociedad, y por lo tanto también hay que analizar ese punto. Así que agradecer el trabajo, porque se nota que hubo mucha preocupación y compromiso por este tema, así que también a nombre de las mujeres, muchas gracias por el trabajo que se dieron todos los expositores. Eso solamente, presidente.
Bueno, yo quisiera hacer un par de comentarios. Lo primero es que estamos hablando aquí de dos proyectos fusionados, pero la voluntad en ambas iniciativas es comprender, en primer lugar, sí o sí a todas las empresas del Estado, en un sentido amplio, no solo desde el punto de vista de la definición estrictamente jurídica. Y por tanto, ahí el único distingo que hay que hacer es en el caso, por ejemplo, de las empresas de la Defensa Nacional, en que la integración del director está asociado a ocupar un determinado cargo o responsabilidad dentro de la respectiva rama de las Fuerzas Armadas. Y por tanto, la forma de implementación de esta iniciativa tendría ciertas complejidades de carácter operativo, podríamos decir. Pero en el caso de la otra empresa, yo solo quiero recordar que ya, por ejemplo, Televisión Nacional tiene una norma en esta materia y que de hecho se ha aplicado en la renovación del directorio. Entonces, de hecho, el gobierno ha hecho un esfuerzo, esto se inició durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se ha profundizado bajo el gobierno del presidente Piñera en la composición de los directorios y estamos con tasa superior al 40% desde hace ya bastante tiempo. Y por tanto, esta iniciativa lo que vendría a consagrar legalmente algo que ya, por decisión administrativa, está operativo y se ha aplicado en el caso, insisto, de la empresa pública en un sentido muy amplio. Hay que igual ver las empresas creadas por ley, las empresas públicas, las filiales, ahí tenemos que ver cuál es el detalle específico que existe. La información que recibimos del sistema de empresas públicas es solo parcial, y tiene que ver con las que pertenecen a este sistema, y obviamente deberíamos hacer un barrido de información respecto a las otras empresas para ver cuál es la situación existente. Y ahí, bueno, la duda que tenemos es si tenemos una norma aplicable a cada empresa en la respectiva ley o una norma genérica, que para aspectos prácticos puede ser más fácil, porque además no requeriría reformar todas las leyes individualmente, y el día de mañana, si se crea una empresa pública, se aplicaría esta normativa como una normativa de general aplicación. Entonces ahí tenemos el debate si lo vamos a hacer vía una norma genérica o la norma específica. Los proyectos consideran norma específica respecto a cada una de las empresas, pero tenemos la duda finalmente cuál es la mejor técnica legislativa. La gracia de hacerlo empresa por empresa es que analizamos la forma de nombramiento y por tanto eso permite que la normativa se refiera a la realidad específica de la empresa. La gracia de hacerlo de una norma genérica es que para todos los efectos prácticos, una vez que esta ley entre en vigencia, se instala como un concepto que las empresas públicas tienen que tener paridad y de ahí para adelante, incluso los fiscales de las empresas no tienen que andar revisando ninguna normativa porque se instala ya como un concepto, digamos, un concepto, podríamos decir, casi cultural. Y por tanto, no requiere adecuaciones normativas en cada uno de los casos. Eso es lo primero. Y el segundo debate que tenemos que realizar se refiere al segundo proyecto, que incorpora a las sociedades anónimas. Y ahí por eso es muy importante tanto la información que se entregó por parte del subsecretario subrogante de la mujer como de la Comisión para el Mercado Financiero, en donde se ha analizado la experiencia comparada y en donde yo creo, es muy bien personal, que al menos nosotros deberíamos considerar a las sociedades anónimas abiertas. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima abierta para todos los efectos recurren al financiamiento público, podríamos decir. Y por tanto tienen un marco regulatorio que es mucho más estricto que las otras sociedades. El proyecto original de mi autoría considera a toda la sociedad anónima, pero entiendo que hay un debate en la comisión si podíamos o no involucrarnos con el sector privado. Un debate donde yo tengo una postura más bien, podríamos decir, bastante radical en esta materia, en términos de que podríamos hacerlo sin mayor inconveniente. Pero en el entendido de que hay distintas posturas, creo que al menos esto podría ser una regulación para la sociedad anónima abierta. Pero es evidente que tenemos que establecer una transición. Es decir, que tenemos que establecer un plazo, hay que ver cuál es el plazo prudente de años, para efectos de ir incluso progresivamente aumentando la cuota. O sea, se podría establecer una transición donde al cabo de un par de años un 20%, posteriormente 80%, 35%, hasta llegar a un mínimo de un 40%. Entonces, se realiza una transición, la empresa se planifica para efectos de realizar esta renovación de directorio, y no es menor la forma en la cual se aplicaría esta normativa, porque al ser los directores elegidos por los accionistas, hay que ver en definitiva cómo se cumple con la cuota
respectiva, y eso implica, esto es lo mismo con el sistema electoral para la composición de un parlamento u otro. Hay que ver cuál es la mejor norma para efectos de garantizar que se cumpla con la paridad, pero al mismo tiempo se respete la voluntad de los accionistas al momento de votar por la elección de los directores y directoras. Así que yo creo que eso tiene una complejidad técnica adicional que nosotros deberíamos revisar en la tramitación del proyecto. No sé si si algún otro senador quiere intervenir. La senadora, veo que la senadora Bombaer, que además sí estoy reemplazando al senador Durana. No sé si algún otro senador quiere intervenir. Bueno, estamos ya además en la hora por la cual fue citada esta sesión. Pedro, vamos a citar la próxima semana, el día martes. Perfecto. Para volver al otro proyecto que tiene urgencia. Perfecto. Que es el de cobranzas extrajudiciales. Cobranzas extrajudiciales, sí. Presidente, yo aprovecho también de informar a la comisión que ayer la sala acordó remitir nuevamente a la Comisión de Economía para discusión en general y en particular el proyecto sobre tasas de intercambio. Y ese proyecto figuraba ayer en la tabla de la sala y tiene su urgencia, salvo que el Ejecutivo lo vaya a retirar ahora que vuelva a comisión. Pero también quizás sería uno de los proyectos. Sobre este punto, yo hablé ayer con el ministro de Hacienda, me llamó el ministro de Hacienda, y me informó que el gobierno va a presentar una indicación respecto a este proyecto, que la tendría bastante avanzada. Perfecto. Entonces, independientemente de la urgencia, yo le dije que no lo iba a poner en tabla mientras no se presentara la indicación del gobierno. No, yo me sentí en la obligación de informar. Sí, no, le cuento. Y le dije al ministro que, independientemente de la urgencia, yo no puedo cumplir la urgencia si es que lo despachamos a sala y después llega la indicación del gobierno, porque nos va a obligar a que el proyecto vuelva a sala. Entonces, le advertí, usted sabe, los integrantes de la comisión saben que nosotros hemos sido muy estrictos con la urgencia en esta comisión, siempre, pero como la urgencia la pone el gobierno, y es el gobierno el que está solicitando un tiempo para presentar esta indicación, entonces me comprometí con el ministro que vamos a poner en tabla este proyecto solo después de presentada la indicación del gobierno. Perfecto. Entonces, bueno, no está el subsecretario de Hacienda, pero veo que está Francisca. Entonces, para que le transmita al ministro de Hacienda que existe la mejor voluntad de avanzar en esta iniciativa. Por lo demás, esta es una iniciativa parlamentaria que nos invitó a suscribir al senador Arboe, pero vamos a poder ponerlo en tabla solo una vez que el gobierno presente la indicación respectiva. Ahí la analizaremos su mérito, si la aprobamos o la rechazamos, ese otro tema, es parte del debate democrático, pero la idea es que podamos tramitar este proyecto una vez que se haya presentado por parte del gobierno la indicación respectiva. No sé si hay otro comentario. Bueno, le agradecemos a los representantes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de la Mujer, al profesor Luis Cordero, también a los representantes de la Comisión para el Mercado Financiero, su presidente y la comisionada. De todas maneras, cuando entremos a la tramitación de las indicaciones de este proyecto de ley, los vamos a invitar para que participen y realicen los comentarios que tienen convenientes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.